con una pregunta directa que nos han hecho a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esta situación? ¿Qué nos está trayendo? ¿Qué nos está aportando? Quizá ese compartir pueda ayudar a otras personas. Entonces, si queréis empiezo yo a compartir qué me está trayendo este espacio de reclusión, por decirlo de alguna manera. La verdad que me está llevando por una noria de emociones continua. Paso del enfado a la alegría, a la comprensión, a la confianza, al miedo, vuelvo a la comprensión, a la alegría, a la tristeza y aprendiendo a cogerlas todas ellas al ritmo que vienen, pero sobre todo para mí, que soy una persona bastante controladora, esta experiencia me está ayudando a comprender más profundamente lo que siempre he sabido, que controlo poco. Pero ahora esa comprensión es más profunda porque es evidente, no puedo hacer más de lo que hago. Y la verdad que estoy contenta conmigo, porque creo que lo estoy haciendo bastante bien, esto de soltar el control. Así que eso es lo que más me está trayendo esta experiencia. Y bueno, y el compartir tantos días con las personas que estamos aquí, la convivencia, que también permite mirar muchas heridas y muchas emociones que surgen. Así que eso puedo compartir con vosotros. Bueno, vosotros, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues en mi caso, es como que estoy viviendo como enfocado en dos frentes a la vez, ¿no? Por un lado, la relación con el mundo y el cómo se van dando las situaciones, ¿no? Podríamos decir el mundo exterior a mis cuatro paredes y luego ese mundo interior dentro de las cuatro paredes que para mí ahora es muy evidente cómo apuntan directamente a la relación conmigo mismo, ¿no? No porque el mundo o mi relación con el mundo externo no sea un reflejo también de mi relación conmigo, sino porque, digamos, me ha atraído menos la atención. Porque es tan intenso lo que estoy viviendo en estas cuatro paredes que, bueno, resultando muy revelador, ¿no? Obviamente se me están dando circunstancias que por momentos me mueven mucho, en una gama muy amplia, emocional, que podríamos decir que va desde los picos del placer hasta los valles del dolor. Pero lo que me está gustando, por darle una visión positiva, ¿no?, a toda esta intensidad y a toda esta variación emocional, es que gracias a ese contraste tan rápido que se está dando, me está ayudando a darme cuenta de dónde todavía me atrapo, dónde están mis flecos, les llamo así, ¿no? Yo, de hecho, le estoy llamando a esta cuarentena el periodo en el que la vida ha venido a limpiar los flecos, ¿no? Y están ahí y me mueven. Me mueven bien por arrastre, bien por resistencia, pero me mueven, ¿no? Y la verdad es que creo que estoy aprovechando, ¿no?, esta reclusión. Y a medida que voy atendiendo, es curioso lo que me está pasando estos últimos días sobre todo, ¿no? A medida que voy atendiendo esos flecos internos, todo eso que se me moviliza dentro, he empezado a descubrir que hay un mayor interés con qué está pasando afuera, ¿no? Hasta hace muy poquito, sinceramente, me venía muy bien toda esta reclusión. Yo lo estaba viviendo. Soy de esas personas que se sienten raras porque se sienten a gusto en una reclusión, pero de repente pues he empezado a observar que sí me interesa qué está pasando fuera, y creo que está totalmente relacionado con que una vez limpiados algunos flecos empiezo a ver ciertas conexiones, ¿no?
quiero decir con respecto a lo externo y lo interno, cómo lo que está pasando afuera también está representando lo que está pasando adentro, las partes internas que me cuesta más mirar o que no les presto atención o que intento obviar, pero tienen su importancia también, ¿no? Y ahí estoy, la verdad es que está siendo como un máster para mí, un máster de limpieza de flecos, que es como limpiar, no sé cómo decir, ¿no? Es como esa sensación de que has limpiado algo, una botella, por ejemplo, pero quedan residuos, ¿no? Y le tienes que meter el cepillito para limpiarla bien, pues un poquito de esto, ¿no? Para que la luz no tenga obstáculos. Así lo estoy viviendo yo. Qué bien. ¿Tú qué nos cuentas, Lorena? Bueno, yo he recibido este cambio con gran excitación. El cambio en sí mismo a mí siempre me resulta sumamente atractivo, todo cambio. Y el calibre de este cambio, la dimensión, el alcance mundial, yo nunca había vivido algo así. Creo que ninguno de nosotros ha vivido algo de este alcance y esto en sí mismo ya me parece sumamente excitante. Eh, Además, estoy viendo afuera dinámicas propias del amor que para mí era un anhelo de algún día y ya las estoy viendo realizadas. Estoy viendo reconocimientos a personas que no habían tenido reconocimiento, estoy viendo abrírsele el corazón a muchísimas personas, estoy viendo la equidad de una forma que antes no la veía, el agradecimiento, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con el circuito del amor, que es el cielo, ya aquí. Entonces realmente no me lo puedo creer todavía. Cada día cuando aplaudo me tengo que pellizcar para decirme que es verdad y me sigo emocionando. Eso en general. Luego a nivel particular, bueno, pues hubo un enorme cambio en las dinámicas de lo que yo estaba ofreciendo, que durante algunos días me tuvo muy tensa porque había que darle nueva forma a lo que ya tenía forma y bueno, esto me sobrepasó por momentos, pero fue un proceso también interesante para observarme y ahora ya está encontrando su cauce y está más tranquilo. Y por otro lado, a nivel personal, estoy disfrutando de una relación con mi hija que agradezco también cada día, tenerla todo el tiempo cerquita cuando nuestra dinámica era que nos veíamos poco, muy poco. Está siendo un regalo también. Y así que bueno, con enorme placer estoy viviendo esto. Está bien. Bueno, voy a hacer de las preguntas que nos han enviado, hay una que es la que más se repite, la formulan de diferentes maneras, pero bueno, el fondo es el mismo, ¿no? ¿Cómo sé cuando realmente lo que escucho o aquellas decisiones que tomo vienen del corazón y no vienen del ego, no vienen de la mente? De la mente que me quiere engañar diciéndome que es el corazón, ¿no? ¿Cómo aprendo a diferenciar? A veces es tan sutil que nos confunde, ¿no? Como siempre decís, el ego tiene tantas maneras de engañarnos que a veces es complicado, o se nos hace complicado diferenciarlo. Entonces, bueno, ¿cuál es esa? ¿Cómo podemos saber realmente? Os dejo la palabra. ¿Quién empieza? Empieza La tú. cedo, Venga. la cedo, Lorena. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, lo primero que quiero decir, esa es la pregunta.
La pregunta que aparece siempre, siempre. Y esa pregunta, quien quiere hacerla es la mente controladora. Es la mente que necesita saber dónde pongo esto, dónde encuadro, dónde meto esto. Esa en sí misma es una pregunta que no es del corazón. Entonces, es importante dar un paso a otra instancia superior para observar la pregunta, más que correr a responderla. Porque la acción en sí misma que haga puede tanto ser egoica como no. O sea, no hay nada en la acción en sí misma que determine si esto es del corazón o es de la mente. Entonces podemos empezar a entender cuáles son las características del universo del corazón, del mundo del corazón, o digamos las leyes del amor, y ver si en este acto que voy a hacer están tenidas en cuenta esas leyes. Por ejemplo, que es que todo movimiento que parte del corazón es bueno para todos. Esta es una interesante clave, ¿no? Tiene que ver con el circuito del servicio y no del uso. Esto también es importante. Tiene que ver con una sensación interna de que al dar estoy recibiendo, de que al dar estoy ganando, de que es mi mayor placer, de que incluso no podría diferenciar aquí qué es dar y qué es recibir. Todo esto tiene que ver con movimientos que salen del corazón. Hay una conciencia muy clara de que el otro con el que me estoy relacionando es absolutamente libre, de que no hay ningún tipo de condicionamiento en mi acción, ni que yo estoy condicionada ni que voy a condicionar a alguien. Que si hubiera una negativa de parte del otro en lo que sea que esta relación esté implicando, está perfecto así, que hay un amén a lo que está haciendo. Todo esto, si está tenido en cuenta, el movimiento que haga, sea el que sea, va a ser un movimiento de una respuesta de amor. En el universo del ego, bueno, pues está todo lo contrario, o de la mente está todo lo contrario. Hay una planificación, hay un interés para el yo separado, no está claro lo que está bien o lo que está mal, y si el otro se mueve un ápice de lo que mi mente cree que está bien o está mal, hay juicio, en fin, todo lo contrario, ¿no? Pero no hay nada en una acción en sí misma que determine si es egoico o no, si es del corazón. Así que ahora le dejo la palabra a mi amigo. Tiro del hilo que me tiendes ahí, Lorena, porque estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, ¿no? No es en la acción misma donde vamos a poder comprobar si procede del ego o procede del corazón, ¿no? De esa otra voz, ¿no? De esa guía interna. Y siguiendo un poco los puntos que has mencionado, Lorena, y enlazando con ellos directamente, podríamos decir que cuando procede del ego, tú crees que sabes por qué haces lo que haces. Porque esto al ego le hace sentir bien. Es la sensación de, yo sé que si hago esto, voy a lograr esto otro. Hay una sensación de, esto va a ser la causa de un efecto futuro que ya preveo y controlo. Cuando lo que proviene del corazón, en realidad está autocompletado en sí mismo, es decir, la propia acción se autocompleta. En la acción no hay una causa para un efecto, la acción es causa y efecto al mismo tiempo. Es ese reconocimiento, ¿no? Ese autorreconocimiento en el acto. Entonces, podríamos decir, por simplificarlo, que cuando sabes por qué haces lo que haces, es muy probable que el ego se esté colando y quieras actuar bien, lo voy a poner entre comillas, actuar bien o hacer un buen acto. En cambio, cuando sientes una motivación interna a hacer algo que te hace sentir
completo, que cumple las condiciones que Lorena ha enunciado de algún modo, ¿no? Y que no sabes por qué lo haces, no sabes para qué lo haces, pero sientes que quieres hacerlo, esa es una buena guía para saber que es el corazón quien te está dirigiendo en ese momento. Sí, yo también estoy de acuerdo con vosotros. Cuando es mi experiencia personal también, cuando hay algo que, cuando realmente nace el corazón, no hay una explicación, no hay un... Quizá para mí es lo que es la clave que más me hace comprender que es del corazón, ¿no? Cuando no lo puedo explicar, ni sé por qué lo hago. Entonces, pero me hace sentir bien. Entonces, sé que viene del corazón. Y cuando le intento dar 20.000 explicaciones, no, me parece que por ahí no van los tiros. Entonces, bueno, para mí esa es una sencilla manera de ver, de discernir de dónde viene esa vocecita. No siempre es tan fácil porque, bueno, cuando estás metido en tu propio dolor, en tu pelea interna, no eres capaz de discernir y no escuchas no lo ves tan claro, pero hay momentos en los que sí, en los que es así de claro y contundente. Siguiendo un poco sobre esto que estamos viviendo, hay otra pregunta interesante. La voy a leer textualmente. ¿Cómo armonizar la información que llega sobre la verdad en lo que está pasando en el mundo con vivir desde la presencia? ¿Es necesario o no es necesario saber esta verdad? ¿Forma parte de la ilusión o desde la presencia se requiere una respuesta, una acción? Esta pregunta también la han hecho de diferentes maneras, es decir, a veces que también se enlaza con el hecho de si vivir la espiritualidad puede ser evadir la responsabilidad o evadirse del mundo, ¿no? Como lo que escuchamos de afuera es una ilusión, dejo de escucharlo y no hago nada, tengo que hacer algo, tengo que responder a lo que ocurre afuera. Creo que en situaciones como esta, con tanto conflicto, esto genera mucha confusión, ¿no? Es decir, tengo que hacer algo, no tengo que hacer algo, escucho, no escucho, creo, no creo, ¿a quién le hago caso? Vivo aquí en el presente, viviendo en mí mismo hacia adentro y me olvido del mundo. Bueno, no sé cómo podemos dar una respuesta a esto, porque a mí a veces también me genera mucha confusión, ¿no? Es decir, bueno, pues yo vivo hacia adentro y ya está, porque lo de afuera no me lo creo nada y me pone de mal humor. Y a veces digo, bueno, pero también es una manera de evadirme, ¿no? De tapar aquello en vez de observar y mirar lo que me está causando mal humor. Entonces, bueno, ¿qué opináis sobre cómo atajamos esto? Para mí tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Porque si nos damos cuenta, estamos preguntando de algún modo qué es lo que hay que hacer o qué es lo correcto hacer, ¿no? Tiene mucho que ver con el hacer. ¿Qué deberíamos de hacer? Y volvemos otra vez a poner el foco donde no es. Porque si ponemos el foco en el hacer, vamos a intentar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de salir a aplaudir a las 8 de la tarde. Parecería que salir a aplaudir a las 8 es un gesto amoroso, de reconocimiento, de gratitud, de lo que sea, ¿no? Pero no todo el mundo está motivado a hacer ese gesto con ese sentimiento. Hay gente que simplemente sale a la ventana a aplaudir porque hay otros vecinos que van a estar mirando si salgo o no salgo a aplaudir. Y no vayan a pensar que no soy solidario. Quiero decir, que es un poco a lo que apuntábamos antes. No es lo que se hace, sino que es aquello que me motiva a hacer lo que hago. Y por lo tanto, si lo que hago obedece al ego, y ahí vamos a ver que hay dos, o sea, el ego va a tirar por dos vertientes, ¿no? Ahora vamos a verlo.
o si lo que me motiva es el corazón. Y entonces no hay cuestionamiento. No hay un cuestionamiento porque hay una certeza interna. Hay una sensación de plenitud, de certeza, de gozo en el propio acto. De verdad, ¿no? De verdad autovalidada, no sé cómo decirlo. No necesito que nadie desde afuera me esté diciendo si lo que estoy haciendo es lo correcto, porque en este momento esto es lo que yo siento que es lo correcto. El ego, en cambio, solo es capaz de moverse entre polaridades. Entonces, el acto puede ser un acto que finja algo amoroso, ¿no? Voy a tener este gesto, y pongo el de aplaudir, por ejemplo, ¿no? Voy a fingir este acto, cuando en realidad no lo estoy sintiendo, pero todo el mundo lo hace y parece que lo correcto es hacerlo, porque esto es amoroso y esto es un signo de gratitud. O me puede llevar en sentido contrario, ¿no? Voy a luchar, voy a pelear, voy a combatir, ¿no? Están, yo qué sé, ¿no? Están manipulándome, están obligándome. Ninguno de esos actos motivados por el ego me va a llevar a ningún lugar al que yo quiera ir. No me van a llevar al estado al que yo aspiro, ¿no? Entonces, dicho esto, y para no dejarlo como en una pregunta que vado responder de forma concreta, la presencia nos está guiando a cada uno en cada momento a desempeñar la función que nos corresponde a cada uno en cada momento. Nadie te la puede indicar desde afuera. Pero para estar afinados, para estar a la escucha, necesitamos precisamente estar en contacto con ese sentir, es el lenguaje del corazón. Tenemos que estar en contacto con ¿estoy afinado o no estoy afinado? ¿Hay armonía dentro de mí o hay ruido, hay cacofonía? Tengo que atender, tengo que limpiar el canal para poder sentir de una forma certera cuál es el siguiente paso a dar en este momento para mí. Y para mí esto es muy importante, para mí. En este momento nadie te sirve de referencia. Nadie. El paso correcto es autorreferenciado. Y lo dejo ahí. Muy bien. Sí. ¿Quieres añadir Bueno, algo, Lorena? sí, a mí me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pedro. Bueno, yo siempre estoy hablando desde lo que dice Jesús en un curso de amor, ¿no? Y es central el concepto de relación en un curso de amor. Entonces, entre el afuera y el adentro hay relación, y la relación soy yo. Entonces, del afuera llegan estímulos. En un plano profundo no hay adentro y afuera, son una sola cosa. En este nivel, digamos que vemos afuera y adentro, ¿y cómo me muevo? Bueno, pues sin negar el afuera y por supuesto sin desconectar con el adentro, estableciendo vínculo, relación entre los dos. Entonces, del afuera llegan estímulos. Esos estímulos los recibo con el pecho descubierto, sin prejuicios, sin, como decía muy bien Pedro, autoridades externas a las que seguir, es el estímulo y yo, sin pasado incluso, es el estímulo y yo ahora. Y de ahí surgirán emociones, surgirá todo lo que tiene que surgir, todo lo que yo había dejado a la sombra, todo lo que quiere sanar en mí, y surgirá eso. Mi trabajo entonces pasa a ser un trabajo interno de relación otra vez, pero con esta emoción que el estímulo externo suscitó en mí. De esta manera el afuera tuvo sentido, y de lo que surja de mi unión, y unión siempre es amor, unión es Dios, de mi unión con ese sentir con el que antes no tenía contacto, de ahí surgirá algo que seguramente se irradie otra vez hacia afuera, porque el amor se irradia.
el amor no se queda en ningún lugar constreñido, se irradia. Entonces, seguramente saldrán, es muy posible, acciones hacia el exterior, pero no es ese el objetivo es el trabajo que este estímulo me invita a hacer en mí, que es un trabajo de unión o sanación o perdón o expiación, todo es lo mismo, y que irradia hacia afuera. De forma, además, si no hay adentro y afuera en un plano profundo, simplemente afuera refleja esa sanación interna, ¿no? Pero si de mi corazón surgen emociones de compasión que me llevan, por ejemplo, a escribir una carta a un enfermo que está en el hospital, no hay ningún impedimento para eso. No tendría sentido usar la teoría espiritual para impedirme hacer un acto compasivo, sería ridículo. Si eso sirve para que yo conecte con la compasión de mi corazón, bienvenido, y le va a ser útil a alguien, claro que sí. Ese no es el objetivo último, pero bienvenido también. O sea, no hay tanta diferencia entre el afuera y el adentro. Voy a hacer un poco de abogado. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. No. Sí, porque de abogado de Dios. Vale, de abogado de Dios, que es solo una expresión. Como se repite esta pregunta, y a mí en estas semanas también me ha pasado, ante determinadas limitaciones me sale el enfado, ¿no? Y el ver incoherencia en esa limitación. Y yo de por sí, aunque no lo parezca, soy una persona rebelde, que cuando me imponen algo me enfurezco. Entonces, como hay varias personas que dicen eso, ¿no? ¿Cómo mantener el equilibrio entre lo que sé que es, entre esa aceptación y esa comprensión de lo que es, y ese enfado que me surge de esa rebeldía interior que me lleva a enfrentarme a lo que sé que no es verdad, ¿no? A lo que están imponiendo desde afuera, que sé que no es verdad, y quiero, entre comillas, luchar contra eso porque no me van a engañar, porque me están manipulando, lo que decías tú antes, ¿no, Pedro? Me están manipulando y vale, por un lado acepto lo que es, pero por otro lado, o sea, tengo esa lucha interna, ¿no? De aceptar y al mismo tiempo no parecer tonto, por decirlo de alguna manera, o borrego, de que estoy aceptando todo lo que me dicen sin hacer nada cuando sé que lo que me están diciendo es mentira. Esto, un poco, varias preguntas apuntan a eso, ¿no? ¿Cómo mantener el equilibrio entre sé que si esto está sucediendo es porque tiene que ser, porque Dios no da puntada sin hilo, pero por otro lado veo la incoherencia del afuera y algo en mí se revela, ¿no? Es decir, tengo que hacer, o sea, hay que, pues eso, ¿qué hago para que esa incoherencia no se exprese, ¿no? Entonces, eso genera bastante confusión. Ya. Entonces, bueno, no sé si podéis aportar algo un poco de luz sí. que dé paz a esta confusión. ¿Quieres empezar, Pedro? Venga, Pedro. Empieza tú. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Bueno, a ver, voy a empezar con el tema de la manipulación, porque me parece que es un punto que nos activa mucho, ¿no? Nos están manipulando, no quiero que me manipulen, vale. El punto de atención para cualquier persona que esté en un camino espiritual es que te manipule tu ego. Esa voz interna que me invita a mirar enemigos, esa voz interna que me invita a estar en lucha con lo que hay. Esta es la gran manipulación.
este es el foco de atención. La de afuera no puede ser sino reflejo de esta. Entonces, lo que es sagrado. Lo que es sagrado. Y es mi relación con lo que es lo único que ha de cambiar. Esto no quiere decir que me tenga que comer lo que me echen. Esto no quiere decir que tenga que bajar la cabeza y aceptar injusticias de ninguna manera. El ser que Dios creó no acepta eso, pero no ve enemigos. Actúa con el poder que tiene, un poder que es amor, una autoridad que viene de la fuente, pero sin ver enemigos, viendo solo un estímulo que me invita a colocarme en mi lugar y amorosamente, y viendo en el otro a un hermano, hago lo que corresponde hacer según el amor me dicte en ese momento, que no va a ser bajar la cabeza, pero tampoco va a ser ver enemigos. Entonces, es muy importante no confundir el poner límites con ver enemigos. Cualquier acción que haga que tenga que ver con decir no a algo que se me quiere imponer, sí puedo hacerla desde el amor, la unidad, si mi acto no va a fomentar división sino unidad, entonces estoy llamada a hacerla. Si no, primero en diálogo interno con esa voz que me está invitando a ver enemigos, a ver facciones, a ver división, ahí hay un acto primero de hablar con Dios acerca de esto que me está pasando y pedir una mirada de unidad. Este es un movimiento el que estamos viviendo que nos invita a un salto cuántico, y el salto cuántico es dejar de ver enemigos, es hacer movimientos de unidad. Y en esto, la gente que no está en camino espiritual también lo está viendo claro, y esa es la unidad que a mí me gusta. De esta tenemos que salir unidos, pero unidos, lo primero que nos va a invitar el ego a decir es, sí, pero ¿cómo voy a estar unidos si el otro? Ahí ya está el ego. La unión es de mi propia mente, es un movimiento interno que no transige en ver enemigos. Lo que es sagrado y me invita a colocarme del ego al ser, y el ser no acepta lo que no es amor, pero hace movimientos solo desde el amor y sin ver enemigos. Una vez más, totalmente de acuerdo contigo, Lorena, y a mí me gustaría enfocarlo desde el aspecto del poder. Para mí siempre hay una relación directa entre lo que es el poder, la libertad, la verdad. Hay una sensación, y mucha gente estará viviendo todo esto que se está dando desde una sensación de me están arrebatando el poder. Y desde esa sensación de me están arrebatando el poder o la libertad, podemos comprender, ¿no? Como experiencia humana, podemos comprender el enfado, podemos comprender la frustración, eso lo podemos comprender fácilmente. Pero a mí me gustaría que nos cuestionáramos la premisa mayor, ¿no? ¿De verdad te están arrebatando el poder? ¿Pueden? ¿Alguien arrebatarte el poder? ¿Alguien tiene esa capacidad? ¿Tiene la potestad? Si tú no lo cedes. Claro, esto cambia mucho la perspectiva, porque si empezamos a observar que realmente nadie nos puede quitar, ojo, el poder real, porque claro, le llamamos poder muchas veces, ¿verdad? Le llamamos poder a tener dinero. Me ha desaparecido el dinero, ya no tengo poder. No, no tienes dinero, el poder lo sigues teniendo. No tengo poder porque me están obligando a estar entre cuatro paredes, ya no tengo poder. Se nos olvida que el verdadero poder lo tenemos en nuestra mente y nadie nos lo puede arrebatar. Somos creadores de la realidad. Y ese poder es intrínseco al ser que somos.
Nadie te puede arrebatar ese poder. Una vez que tomamos conciencia de esto, podemos empezar a ver, tal como indicas, Lorena, que lo de afuera no es más que el espejo perfecto donde poder ver de qué manera estoy ejerciendo mi poder. Porque si no tuviera ese espejo, eso que llamo el mundo externo, no tendría ni idea de en qué coordenadas me encuentro. Gracias a que el espejo me da un reflejo en forma de situaciones que, mira tú qué casualidad, va a tocar directamente en fibras emocionales que me hacen reaccionar, gracias a ese mecanismo maravilloso me puedo dar cuenta exactamente de dónde me encuentro. De dónde me encuentro perdido. Con respecto a quién soy. Con respecto a la verdad. Si aprovecho esto, si aprovecho este mecanismo que funciona tan perfectamente, ¿no? El mecanismo de la proyección y el mundo como reflejo, ¿no? Y la activación emocional, si yo puedo aprovechar esto y dejo de jugar al me han quitado el poder, me da igual donde coloquemos la causa, ¿no? De esa pérdida o de ese arrebato, me da igual, porque ahí es donde muchas veces nos perdemos en un inmenso laberinto. Podemos irnos desde la dualidad entre izquierdas y derechas, podemos irnos entre si son los políticos o una mano negra, podemos irnos incluso a los extraterrestres, es decir, podemos irnos a un laberinto inmenso de quién me ha arrebatado el poder, justificando después que si soy capaz de luchar, de pelear, de combatir contra quien me ha arrebatado el poder, lo voy a recuperar de nuevo. Y en esa trampa podemos emplear toda la vida para no llegar a ningún lugar. Cabe otra posibilidad. Y esto es lo interesante, porque ahora voy a la otra trampa, a la trampa del bypass de los espirituales. Es algo que se ve, ¿verdad, Lorena? Sí. Es algo que podemos ver constantemente a nuestro alrededor. No, como el mundo es una ilusión, como el mundo solo es un espejo, pues entonces eso no importa, ¿no? Mientras yo esté bien, yo aplaudo todas las tardes a las 8 y ni siquiera me cuestiono cuál es la motivación real por la que hago lo que hago, no me cuestiono si realmente quiero seguir encerrado en mi casa porque creo que es lo adecuado o lo hago simplemente porque considero que hay que ser bueno, tal como he aprendido a cumplir las normas, no hay cuestionamiento. Y como no hay cuestionamiento, tampoco me convierto en un instrumento útil para crear un nuevo mundo. Cuando caigo en la rebeldía, cuando caigo en la idea de que este enfado que siento va a desaparecer cuando me rebele, cuando luche, estoy otorgando el poder afuera y no me doy cuenta. Pero también cuando hago lo correcto, cumpliendo las normas a pies juntillas, sin cuestionarme nada, esperando la validación externa, también estoy cediendo el poder y no me estoy dando cuenta. Es como si esperáramos de algún modo que, siendo buenos ciudadanos, finalmente alguien, no sé quién, nos fuera a dar un premio. Nos fuera a dar el premio. Y el premio siempre es el mismo, ¿verdad? El premio que esperamos siempre es amor incondicional. Y estamos en la trampa, creyendo de nuevo que el espejo nos va a dar lo que no estamos dando al espejo. Nos va a proyectar nos va a reflejar lo que no estamos proyectando. Y ahí es donde, como bien apunta Lorena, ahí es donde, entre una pared y la otra, donde estamos rebotando constantemente, solo hay una salida. Y no es en la vertical, no es en un polo o en el otro polo. La salida no es en la horizontal, sino en la vertical, ¿no? Y en esa vertical solo existe el instante presente, ¿no? Solo existe este momento. Solo existe esta experiencia, solo existe lo que ahora estés sintiendo. Es en este momento donde podemos acceder al verdadero poder. No hay nada que nos impide acceder a él. Lo que ocurre es que para poder acceder a ese poder, tenemos que querer mirar sin combatir eso que no gusta dentro de nosotros. Esa oscuridad, esa incomodidad, ese miedo, no importa. Eso que no gusta, tenemos que poder mirar sin combatir, es decir, sin juzgar,
Es decir, sin quererlo cambiar, sin querer mejorarlo. Y cuando somos capaces de dirigir esa mirada hacia adentro y abrazar eso, lo voy a llamar lo oscuro, voy a poner muchas comillas. Cuando somos capaces de mirar y abrazar lo oscuro, lo desagradable, lo feo, dentro de nosotros, es como que en ese momento quitáramos un tapón que nos impedía acceder a ese poder, a esa guía, a la voz del corazón. Y a partir de ese momento es cuando sale el acto correcto. Y a veces el acto correcto es salir a pasear por la calle cuando te dicen que no debes de salir. Pero de nuevo, cuando ponemos el foco en el acto y no en el lugar del que el acto surge, nos volvemos a confundir de nuevo. Por eso podríamos decir que todo está lleno de trampas, la existencia está llena de trampas. Y la única forma para no caer en las trampas es a través de conectar con esa autorreferencia que es el corazón, hablando a través de nosotros. No hay otra manera. Nadie te puede decir lo que es correcto. Nadie. Muchísimas gracias. Ya está todo. Por lo menos para mí. Dime. Es que esto último que dijo Pedro me gustó mucho y creo que da una puntita más para responder la pregunta de cómo sé si esto que voy a hacer viene de la mente o del corazón. Yo decía que la pregunta esa es una pregunta de la mente, no del corazón. Lo que Pedro estaba diciendo tiene que ver con el deseo de ver, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo quiero conectar con el corazón, si de verdad hay un deseo muy fuerte en mí, ese deseo es el que va a traer la claridad para que vea si lo que voy a hacer viene al corazón o no. Es decir, sin deseo no hay posibilidad de ver. La visión viene de un deseo. Entonces, veis que la pregunta ¿cómo sé? Es una pregunta de la mente, pero que el corazón no se mueve desde ahí, se mueve desde el deseo. Entonces, quiero actuar desde el corazón, quiero ver cómo es la vida desde el corazón. Si quiero verlo, lo voy a ver. Si quiero verlo, va a ser claro para mí. Es decir, alimentemos ese deseo, el deseo de unión. Para eso es previo la pregunta ¿de verdad quiero dejar de tener enemigos? ¿Quiero de verdad? Porque la situación esta es perfecta para preguntarme eso y ver, ¿no? O siento que de alguna manera protejo algo algo de lo que se podría derrumbar con este movimiento hacia lo nuevo, manteniendo una mirada de enemigos, de bandos, de ahí donde ubicar la culpa, que es un movimiento egoico, el movimiento de querer ubicar la culpa. Quiero dejar la culpa fuera del circuito de mi vida, porque entonces voy a saber muy claro cuando hago movimientos desde el corazón. Es muy claro cuando saco lo que obstaculiza, que es el deseo de comprender, pero seguir con la culpa en circulación. ¿No? En vez de ponerla aquí, la pongo allá, pero la invitación es a quitar la culpa en circulación. En fin, no sé si aclara algo o no, pero... Sí, por lo menos a mí me ayuda bastante. Muchas gracias. Hay otra cosa, otra emoción que nos está acompañando en estos días que también es bastante evidente, que es el miedo, ¿no? Que también distorsiona mucho ese escuchar al corazón. ¿Cómo poder mirar ese miedo
en particular en este momento, pero bueno, en general siempre, ¿no? Cómo hacerme amiga de ese miedo y a pesar de que esté ahí, seguir escuchando al corazón y seguir actuando desde el corazón. Para mí, la forma es verlo como un niño al miedo, como un niño asustado. Entonces te sale ternura de tu corazón maternal y todos tenemos un corazón maternal. ¿Cómo no? ¿Cómo no comprender a ese niño asustado? ¿Cómo no comprender a ese miedo? Entonces es volverlo un niño y es fácil. Una vez que el niño es atendido y calmado, se calma, y el niño, él solito, mira a su madre con amor, y esto pasa, y entonces es el momento de entrar en diálogo con el miedo y decirle, a ver, cuéntame qué sientes, y lo que el miedo nos va a decir no tiene fundamento, y ahí es cuando le podemos decir, cuando el miedo ya está atendido, calmado, amado, escuchado, sin que se le tape la boca, se lo dejó hablar, se lo miró con amor, se le comprendió cómo no iba a estar. Si el miedo está basado en una premisa falsa, pero que para el miedo es verdad, entonces tiene motivos. Entonces, una vez que se calmó, podemos entrar en diálogo con él y decirle, es que de donde partes no es verdad, gracias a Dios. No oponerme a él, sino calmarlo y desde ahí decirle, es que por suerte la verdad es otra, ¿no? Entonces darle ahí la verdad que calma todo miedo. La verdad del amor, la verdad de la realidad esta, traerla a esta situación. Es que sin ese miedo, la teoría se quedaría en teoría y la vida iría por otro carril. Y gracias al miedo, yo puedo usar el miedo de antena y traer la teoría a la realidad, en diálogo con él, amándolo como un niño. Podríamos, de algún modo, ver el miedo como esa barrera emocional que nos impide explorar un paso más, ¿no? A veces el miedo yo lo visualizo como una especie de valla electrificada, ¿no? Que nos indica hasta dónde podemos explorar, hasta aquí es seguro explorar, vivir, sentir, no des un paso más, ¿no? Es como si la mente de algún modo nos quisiera proteger dentro de eso que llamamos la zona de confort, ¿no? A veces pensamos que con las emociones hay algo que hacer, en el sentido de como si hubiera que cambiarlas o hubiera que hacer algo para que se pasaran, ¿no? Y el punto es justo este, ¿no? Que comparte Lorena con sus palabras, ¿no? No hay nada que hacer. En realidad no hay nada que hacer, salvo el reconocer. Y este es para mí el punto clave. No mires para otro lado, no hagas como si no tuvieras miedo. No finjas que no lo tienes. No intentes no tenerlo. Reconoce que lo tienes. Y ahora mira. Ahora mira cómo es sentir miedo. Siéntelo. Y ahora vamos a ir un poco más allá. Y si hay una motivación real, procedente del corazón, un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Como reconocerlo, que te dice, da un paso más, dalo con miedo. Dalo con miedo. No niegues que tienes miedo. Y ahí es donde ocurre lo maravilloso, ¿no? Que es eso que tantas veces hemos oído decir y que hemos podido quizás experimentar, y es que cuando das un paso con miedo en la dirección que tú consideras correcta o en el acto que tú consideras correcto, el miedo se revela como una niebla oscura que te impedía ver más allá, te impedía ver la luz que había detrás. Pero no era más que una niebla, no era un muro, no era un gran obstáculo en realidad, era una idea que te protegía, una idea que sostenía una vieja identidad, una vieja idea de ti, un viejo
límite de lo que tú eres. Esta era la función que cumplía el miedo. Y cuando te atreves a dar ese paso con miedo, y remarco esto, con miedo, tengo esta sensación, ¿no? Yo lo digo también de la comprensión que estoy teniendo en estos momentos. Nos toca dar muchos pasos con miedo, porque nos estamos abriendo a algo nuevo. Y esta es la característica que tiene lo nuevo para la mente egoica, que no le gusta, que lo nuevo le asusta, que lo nuevo no lo controla. Así que, con respecto al miedo, reconozcámoslo, legitimémoslo, démosle el lugar que le corresponde y aún así, que no nos condicione. Con miedo doy el paso. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, sí. Con miedo doy el paso y también con Dios. Con miedo y con Dios, que no es lo mismo que solo con miedo. Claro. Porque antes, mi experiencia anterior de miedo era una experiencia del yo separado ante eso que le daba miedo. Pero ahora no se repite porque sí la situación, se repite para que ahora responda con amor donde antes no pude. Y la manera de responder con amor es hacerlo con miedo y con Dios. Es decir, que ya no sea el yo separado, sino esa parte dentro de mí que es humana y divina también, a la que lo nuevo no le da miedo. Porque, como bien dice Pedro, a quien le da miedo lo nuevo es a mi parte egoica, pero a mi parte divina no le da miedo lo nuevo, le encanta lo nuevo. Y entonces voy hacia lo que me da miedo, sintiendo el miedo y sintiendo que no voy sola. Y eso es otra cosa. Eso es una respuesta nueva. Es decir, ya es otro el ser que va, ya no es el yo separado, sino la parte divina dentro de mí, que es quien estoy llamado a ser. Me viene, si me lo permitís, me viene una imagen escuchándote, Lorena, y es una mano tendida, ¿no? Esa mano tendida que atraviesa, ¿no?, la barrera que yo percibo de miedo y me está tendiendo la mano diciéndome, cógela y ven, ¿no? Cógela y atraviésalo, ¿no? Es una llamada, eso que llamamos esa llamada, ese impulso, esa motivación real interna, ¿no? Entonces, del otro lado, del lado de la separación, del lado de yo aquí solo, enfrentando las dificultades, da la sensación de que, como tú dices, lo tengo que dar solo, tengo que enfrentar mi miedo solo, y es justo lo que dices tú, que cuando das el paso en esa dirección, motivado por esa llamada interna, el paso no lo estás dando solo. Esto es lo que lo hace diferente. Porque, y digo esto porque, de nuevo, nos confundimos con las formas y podemos poner el foco donde no es. Pongo un ejemplo, un simple ejemplo, aprovechando la situación actual. Alguien podría decir, qué injusto es que nos tengan encerrados en casa. Yo voy a salir a pasear cuando me dé la gana. Sale a pasear y le paran unos guardias, ¿no? Y finalmente, pues, como no puede demostrar una causa justificada por la que ha salido a pasear, finalmente le ponen una multa. Y entonces genera rabia, ira, frustración y demás, ¿no? Cuando uno está asumiendo la responsabilidad y sabe que está dando el paso unido, en realidad ni siquiera te cuestionas que te tengan que validar desde afuera el paso que estás dando. No, lo diré de otra manera, asumes la total responsabilidad sobre las consecuencias de tus actos, porque es tu poder, es el acto correcto para ti, no lo estás dando solo. E incluso cuando aparece, si ha de aparecer un guardia que te pone una multa, lo aceptas como una consecuencia de tu poder asumido. Nada te puede privar cuando no das el paso solo.
Muchas gracias. Yo creo que a mí la verdad que me ha quedado bastante claro cómo ir de la mano del miedo y de Dios. Otra pregunta que también se repite poniéndole diferente escenario, pero bueno, creo que al final es lo mismo, ¿no? Creo que es esa necesidad de validación que tenemos. Pues la pregunta en este caso es, a veces me siento culpable de sentirme en paz y de tener que justificar que me siento en paz cuando todo el mundo está nervioso. O me siento culpable por sentir que todo está bien, tal, cuando los demás tener que justificar ante los demás mi estado de paz, ¿no? Entonces es esa necesidad de que los demás reconozcan o validen mi estado de paz o lo respeten, ¿no? Entonces hay varias preguntas en este sentido, con diferentes esquemas, pero bueno, al final apuntan a lo mismo, ¿no? Para mí es esa necesidad que tenemos de que nos reconozcan y nos respeten. Respeten porque como yo no me siento bien estando en paz, porque creo que no debería estarlo, aunque me digo que sí, pues necesito que desde afuera me respeten. Entonces, no sé qué podéis aportar a esta sensación, a esta necesidad que tenemos de validación. Yo lo que diría, a veces se nos olvida cuál es nuestro propósito más profundo, nuestro anhelo más profundo. A veces se nos olvida que realmente lo que anhelamos es esa paz profunda, ¿no? Esa paz inmutable, esa paz que no depende de lo externo, ¿no? Paz incausada, le llaman. A veces se nos olvida, ¿no? Muy a menudo se nos olvida y jugamos a buscar una paz que proviene de que lo externo me valide o de que las circunstancias sean de una determinada manera o de que se cumplan ciertas condiciones. Es muy entretenido el juego. La verdad es que si lo vemos así es muy entretenido porque como siempre va a haber algunas condiciones que no se cumplen, ¿verdad? Siempre vamos a poder estar entretenidos en intentar lograr esas condiciones. Sean las que sean convertirme en algo, lograr algunas metas, conseguir que me vean de una cierta manera. Es muy entretenido el juego. Pero en última instancia, incluso cuando lo logramos, incluso cuando conseguimos manipular las situaciones o cambiarnos a nosotros o forzar ese cambio en nosotros para cumplir unas condiciones, la paz que sentimos no nos acaba tampoco de satisfacer del todo. Y tiene una razón de ser, y es que la paz que buscamos es, por así decirlo, el efecto natural del amor incondicional. Es esa sensación de todo está bien, la sensación de estoy a salvo, la sensación de todo está cuidado, ¿no? No hay nada que temer. Incondicional. Esa es la característica. Cuando tratamos de cumplir condiciones, no importa lo que obtengamos, nunca nos va a satisfacer, porque proviene de cumplir una condición. Y el amor de Dios por ti, es incondicional. Y nadie, nunca, jamás nos vamos a conformar con menos. Nunca. No digo que no nos entretengamos buscando sucedáneos, lo hacemos constantemente. Pero cuando obtenemos el premio, nunca nos va a satisfacer. Siempre anhelamos algo que no está en este mundo, tal como nosotros lo percibimos. Así que mirar al mundo y ver que no cumple las condiciones
que nosotros creemos que debería de cumplir y sentirnos en paz, nos genera una sensación muy extraña, nos puede generar una sensación muy extraña que nos conecta con la culpa. Aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no está bien. Pero ¿quién te está diciendo eso? ¿Qué parte de ti te está diciendo eso? Es tu ego. Tu ego es el que te dice, no disfrutes de esta paz, no estés tan tranquilo, mira afuera, ¿no te das cuenta de que no se cumplen las condiciones? Haz primero que se cumplan las condiciones. Tenemos la posibilidad de seguir persiguiendo la liebre, ¿no? Como una carrera de galgos, o darnos cuenta de que en esta paz ya he encontrado lo que estaba buscando y seguir ahondando en esa paz. La culpabilidad que aflora es igual que el miedo del que hablábamos antes. No deja de ser un límite. No deja de ser un calambre de una valla mental que te dice no cruces, no sigas por aquí, no ahondes, esto está mal. Bueno, pues como muy bien lo explica Lorena, cógete de la mano de Dios y mira, cruza con culpa. Es decir, vive esa experiencia con la culpa. Porque la culpa necesita también ser comprendida, abrazada, integrada, para que no sea un obstáculo. No sé, Lorena, ¿cómo ves tú esto? Muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Me estremece cuando escucho esto me estremece de reconocimiento del amor, ¿no? Cuando te escucho decir, la culpa merece ser comprendida como todo. Y es al comprenderla cuando vamos a trascenderla, es decir, no temamos que comprender algo quiere decir que ahora que lo comprendo se va a quedar a vivir siempre conmigo. Es al revés. Lo falso, lo que no ha creado Dios, y la culpa no la ha creado Dios, ante la calidez del amor se derrite y se transforma en puro amor. Entonces, creo que ante esto que traía Mónica, de me siento culpable en esta situación, bueno, la pregunta fue enunciada de muchas maneras distintas, pero tendría este denominador común, ¿no? Me siento culpable de estar feliz mientras otros están sufriendo, no sé, lo que sea, ¿no? La pregunta, creo, más profunda es, y me apetece no sentirme culpable, porque si de verdad me apetece, estoy muy cerca de lograrlo. Pero si solo me quedo en, ay, me siento culpable, va a seguir eternamente ahí la culpa, ¿no? Es decir, reconocer no es el fin del camino. Vuelvo a insistir en el deseo es la madre de todo surge de un deseo. Entonces, de verdad quiero trascender esta culpa, estar sin culpa, colocarme en ese lugar soberano que nos describió también Pedro, de aquel que sale a pasear o hace otra cosa, lo que sea, desde un lugar soberano, de decir, asumo completamente desde la convicción de que así como yo soy libre, el otro también es libre, ¿no? Y no pido que la realidad se adecue a mi manera de mirar, entonces la culpa se va a poder ir, la culpa va a poder salir de este circuito si yo vivo en paz lo que vivo y dejo que los demás vivan en paz lo que viven. Porque lo ven como lo ven, porque tienen motivos, ¿no? Entonces, mi culpa, es decir, yo no puedo pretender tener la culpa en circulación
y que no se vuelque sobre mí. Si yo estoy usando esa moneda de la culpa para aplicar sobre otros, también la voy a aplicar sobre mí. Es la misma moneda. Lo único es quitar la moneda de circulación. Y para eso lo que hace falta es desearlo. Y desearlo, si os observáis, veréis que no es lo que nos pasa. Algo en nosotros quiere mantener la culpa, porque entonces se mantiene el mundo conocido. El mundo conocido es el mundo de la culpa. Proyectada hacia adentro o hacia afuera es lo mismo, es la culpa. Entonces, si yo quiero seguir mirando culpables, la culpa también se va a volcar sobre mí. Si quiero sacar la culpa de circulación, ahora es más fácil, mucho más fácil para todos. Aprovechemos. Creo que esto es clave, ¿no, Lorena? Lo de si no quiero sentirme culpable, tengo que dejar de ver culpables afuera y de dejar el juicio. Lo que yo veo es que es algo que quizá es lo que más nos cueste, ¿no? Dejar el juicio. A veces es tan sutil y en cuanto hay juicio, evidentemente hay culpa. Claro. A veces se cuela de una manera tan sutil ese juicio. Claro. Y no es difícil, porque yo sé que estará rondando por la cabeza de muchos. Sí, pero qué difícil. O es imposible o es facilísimo, no hay término medio, porque para el que es difícil es para el ego, y para el ego es imposible, digamos, porque el ego está sustentado en la culpa, no quieres dejar la culpa, no quiere, se derrumba, se muere, no quiere. Para el corazón es facilísimo, entonces no es mentira que es difícil, es cuestión de desearlo. Y el deseo... entremos en la escucha profunda de qué deseo. Cuando me encuentre ardiente en la lucha interna, porque estoy viendo algo que me parece fatal, ahí preguntarme, ¿quiero dejar de ver enemigos? Ahí sabré, entraré en conexión con mi deseo, ¿no? Y al revés, ahí cuando me encuentre en un momento de gozo por la unión, como este que sentimos al iniciar esta sesión, ahí reconocer el deseo de unión. Y verlo, y sentirlo, y palparlo, y ver lo que me provoca, y luego comparar los dos deseos. Esto es importante. Para que uno merme, se seque. Es que cuando se seca algo, cuando lo ponemos al sol, pongamos al sol, a la luz, nuestro deseo de separación, nuestro deseo de lucha, sin culpa, a la luz. Esto está, no es mío, es de un programa, no es mío, sin culpa, pero pongámoslo a la luz lo va a secar. Y reguemos, ¿no? Y nutramos el deseo de unión, que ese sí que es nuestro, ese sí que es nuestro. Este lo traemos por naturaleza, todos. Y se activa, ahora se activa por momentos. Cuando se active, reconozcamos eso. Estamos viviendo una situación en la que la unión se está expresando mucho. Es cuestión de querer verla. Hay muchos gestos de unión, muy hermosos. ¿Algo más que añadir a esto? No, me quedo en silencio. Gracias. Bueno, todas estas preguntas que tenía, yo creo que las hemos resumido y aunque sea indirectamente las hemos mirado. Hay otra, pero yo creo que de alguna manera también la hemos tocado, que es el tema de la confianza, ¿no? De confiar en lo que es, de confiar en lo que está sucediendo, confiar en mí. Y esto que está sucediendo puede ser lo externo
el escenario que tenemos ahora fuera, o lo interno, mis dolores, mi salud física, mi situación personal. La pregunta específica es cómo es poner confianza y luz en eso que está sucediendo en mí para transformarlo en amor y luego poder ayudar a otros, ¿no? Eso siempre también está en nuestra cabeza, el ayudar al otro. ¿Qué puedo hacer para mejorar la humanidad? ¿Cuál puede ser mi aportación a la humanidad, ¿no? Yo algunas veces que me hacen esta pregunta, ¿no? De ¿cómo ayudo yo a tal persona? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi padre, a mi hijo? Mi respuesta es, primero, ayúdate a ti, o sea, obsérvate a ti, mira lo que esta situación te está generando y desde esa energía que tú proyectas de amor, la otra persona se va a impregnar. Si ayudamos desde el miedo y qué tengo que hacer para ayudarte y para cambiar la situación que estás viviendo, para que lo comprendas, para que no sufras, para que en realidad somos nosotros, ¿no? Los que necesitamos arreglar eso para dejar de sufrir. Entonces, bueno, ¿cómo confiar? ¿Cómo confiar en lo que es? Esa es la pregunta que nos hacen. A mí, tirando un poquito de lo que acabas de comentar, Mónica, ¿el amor es inclusivo o no es amor? ¿El amor lo incluye todo o no es amor? De lo que yo me he dado cuenta, de lo que yo he acabado dándome cuenta en mi propia vida, es de que hay un camino más corto hacia el amor, hacia descubrir qué es eso del amor, ¿no? Cuando te ocupas primero de ti. El camino largo es cuando te ocupas primero de los demás, porque imagínate, 7.000 millones de personas en el mundo. Para cuando llegues a ti... ¡uf! Y es curioso esto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, cuando intentamos acceder al amor a través de ayudar primero a los demás, no nos damos cuenta, porque es sutil, que en el intento, generalmente, ¿no? Voy a poner generalmente, en el intento de ayudar al otro, tú te quedas fuera, porque crees que eres el proveedor del amor. Tú crees que eres el origen, la causa de ese amor, ¿no? El proveedor. Algo así como yo tengo una cantidad de amor acumulado, entonces yo la voy repartiendo, ¿no? Hasta que se me agota. Y cuando se me agota, ¿no? La actitud que tenemos es la de, bueno, yo que os he dado amor, devolvedme algo del amor que os he dado, ¿no? Porque me he quedado agotado y vacío. Claro, no tiene nada que ver con el amor, obviamente, es uno de los muchos sucedáneos, ¿no? del ego. Entonces, por eso digo que es el camino largo. A base de intentar ayudar a otros, llega un momento en el que puedo vivir muy diferentes experiencias de frustración, de agotamiento, de sentirme traicionado, de no sentirme correspondido, dolor y sufrimiento, ¿no? Y puedo irme al otro extremo, pues ahora ya no ayudo a nadie, ¿no? Y así nadie me puede robar la energía, ¿no? Nadie me puede robar el amor. Para mí el camino corto para mí es muy interesante, para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? El camino corto es empezar por amarte a ti, ¿no? Por aprender cómo es esto de amarte a ti, ¿no? Claro, que en el momento en que alguien quiere hacer ese movimiento, aparece una idea de, pero eso es egoísta. Ya, sí, parece egoísta. Parece egoísta porque parece que piensas en ti en primer lugar. Lo interesante del asunto es que cuando tú estás dispuesto a amarte a ti en primer lugar, cuando tú estás dispuesto, es decir, como dice Lorena, cuando tienes el deseo, primero un deseo. Todo es fruto de un deseo que pone en marcha una voluntad, que pone en marcha toda esa maquinaria creativa que es tu mente, que quiere ir en una dirección para crear algo muy concreto. Pero todo se mueve por un primer deseo. Primero, ¿deseas amarte? Y ahí se produce una experiencia interesante, ¿no? Porque ahí es donde tú te das cuenta, en primer lugar, que no te amas. Y esto ya es todo un descubrimiento. Porque hasta ahora te contabas que era el mundo el que no te amaba. Hasta ahora te contabas que eran tus papás los que no te amaron. Entonces quedaba justificado que tú no te ames ahora.
Pero cuando tú observas esto de frente, ves que es ridículo, es infantil. Espera, que porque mis padres no me amaron, yo ahora sigo enfadado y no respiro. O sea, ¿sigo sin amarme porque ellos no me amaron? Lo que me impide amarme es que mi pareja, o que mi jefe, o que mis amigos no me amen como yo quiero que me amen. Y ahí te das cuenta, te puedes empezar a dar cuenta de que hay algo más. Y es que el lugar desde el que tú intentas amar al mundo no es el lugar del que procede el amor. Porque el lugar del que intentas amar al mundo es precisamente esa parte de ti que se cree separada, ¿no? Es ese programa del que hablábamos antes, es el ego que quiere ser el amador, ¿no? El que ama, el que tiene el amor. Pero siempre a cambio de algo, es decir, yo te doy para que tú me des. El amor es incondicional, lo hemos dicho antes. Cuando tú tienes el deseo de amarte, entonces te tienes que abrir a la evidencia de que no te amas y que por tanto no tienes ni puñetera idea de cómo es esto de amarte. Pero sí reconoces que no te amas. Solo esa toma de conciencia abre una pregunta en tu mente, para la cual no tienes respuesta. O lo diré de otra manera, cuya respuesta no está en lo que sabes, cuya respuesta no está en tu pasado. En el pasado solo vas a encontrar buenos motivos para no amarte. Esto es lo que vas a encontrar en tu pasado. Buenos motivos justificados para no amarte. Pero en el pasado no tienes la respuesta de cómo amarte. Cuando tú te haces esa pregunta, es decir, cuando tú formulas el deseo, cuando tú quieres saber la respuesta y reconoces que no sabes la respuesta, ahí es donde algo sucede. No estás recurriendo al ego. No le estás preguntando al ego. El ego no lo sabe. No tiene respuesta. La respuesta viene de otro lugar. Y la respuesta que viene de otro lugar es el amor mismo, expresándose a través de ti, colmándote primero a ti. Cuando el amor te colma, se irradia. Yo suelo decir que se te desparrama. No lo puedes contener. Y el efecto secundario de ese desparrame, de esa irradiación, es que los demás se benefician, pero como efecto secundario. Es curioso esto de la relación. Gracias a que hay un otro con el que comparto ese amor que se me desparrama, tomo conciencia del amor al poderlo compartir. Tiene que haber un punto de origen y un punto de destino. Tiene que haber una relación, tiene que haber dos polos, tiene que haber algo aparentemente separado, pero en relación. Y es ahí donde el amor, que no se ve, que no es ni este polo ni este polo, se expresa y se manifiesta, como esa energía invisible en una batería, cuando pones en contacto el polo positivo y el polo negativo, y surge la chispa. ¿De dónde surgió la chispa? ¿Dónde estaba? ¿En el polo negativo, en el positivo? La chispa siempre estuvo presente. Simplemente ahora toma forma una relación concreta. Así lo veo. Qué bonito. ¿Quieres añadir algo más, Lorena? Mira, lo estaba escuchando a Pedro con tanto interés y era tan interesante que me olvidé la pregunta. Así que no sé si me la recuerdas, te cuento algo. Pues mezclé un poco el confiar en lo que es y en ese confiar Sí. la necesidad de hacer algo por el mundo, por ayudar. Sí, de acuerdo, sí. A ver, yo lo quisiera plantear así. ¿Por qué no voy a confiar si en quien venía confiando, que era en mi mente, me ha dado ya pruebas suficientes de no hacerlo bien? No puedo confiar en mi mente, no puedo confiar en planificaciones, no puedo confiar en nada más que en aquello que se ha mantenido estable siempre, y es lo que está sucediendo. Es lo más inteligente. Todo lo otro no es confiable. Ya tengo prueba. Entonces, lo que es. Esto es lo mismo que decir el amor es. Es irrefutable y por lo tanto confiable.
es lo más inteligente. Lo que hay está aquí, está sucediendo, es, y por lo tanto es amor. Entonces, ¿cómo me relaciono con esto de forma que me ayude a amarme, que me ayude a conocerme, que en ese movimiento en el que me conozco y me amo, necesariamente esto irradie hacia los demás? Esa es la pregunta que hay en mi mente. Todo lo demás no importa. ¿Hay esto? Ajá. ¿Cómo lo utilizo para el mayor bien de todos, para amarme en lo inmediato y así para todos, ¿no? Porque cualquier movimiento de amor hacia mí, como decía antes, no se queda constreñido en mí. El amor se expande. Y se expande además en todas las direcciones por igual. No sabe hacerlo de otra manera. Así es su naturaleza. Entonces, sí, confiar en lo que es, antes o después tendremos que aprender esa lección. Es lo único que hay. Todo lo demás demostrará caerse, ser ilusorio y ser falso. Y me llevará a frustraciones, y me llevará a enfados, y me llevará a buscar culpables, hasta que en algún momento me dé cuenta de lo que me desgasta todo eso y de lo poco que sirve a mi felicidad. Y entonces buscaré otro camino. Y al final ese camino va a ser amar lo que es. Y entender que lo que es siempre es un regalo. Si me vinculo con esto, con la pregunta de cómo aprovecho esto para amarme y para conocer al amor y para conocer a Dios hoy y no después de la muerte. Y ya está. Es lo que genera la confusión de confiar en lo que es y aceptarlo. Lo confundimos con la pasividad, ¿no? Es decir, Claro. Acepto lo que es, pero esto significa que si no me gusta, que si está mal, me voy a quedar aquí, voy a hacer algo, pero al final es lo que hemos hablado, ¿no? Que no es lo que se hace, sino desde dónde se hace. Si se hace una lucha en contra de, eso va a generar más dolor, más sufrimiento, más lucha. Entonces, claro. Eso, aceptar lo que ya es, y desde esa aceptación y desde ese amar lo que está haciendo, saldrá la respuesta que no vendrá de la mente, evidentemente, sino del corazón. Menos mal que trajiste esto, porque si no podía haber quedado confuso, y gracias a Dios que lo trajiste. En realidad no es tanto aceptar lo que es, sino aceptar el hecho de que está siendo. Uh-huh. Esto es lo que acepto. Acepto que está siendo esto ahora. Ahora, esto me trae a mí una invitación a actuar desde el amor, pero esa acción desde el amor puede ser poner un límite, puede ser de alguna manera oponerme a lo que no es, a lo que no está siendo amor, con una propuesta de amor, pero con una mirada de unidad, una mirada que solo ve seres de amor que a lo mejor están haciendo acciones que van en contra del amor, pero acción y ser están totalmente separados. No somos nuestras acciones. Entonces, porque si no, como decía Pedro, no podría amarme. No soy las acciones, no somos las sumas de nuestras acciones. Entonces, lo que acepto es el hecho de que esté siendo, y cómo me relaciono con eso, que será de forma amorosa. Y en ese sentido será un regalo todo. Ahora, si yo me limito en mi expresión, en la expresión de mi poder, en la expresión de mi acción en el mundo, aceptando lo que es pasivamente, entonces estoy actuando desde el miedo y desde quien no soy. Esto no es. Es decir, no es aceptar lo que es amar, es decir amén, que no es lo mismo. Es decir, esto está siendo, y la relación de esto conmigo va a ser de amor. Y no lo venía haciendo. Y ahí está el cambio. El cambio en el mundo es el cambio de mi relación con lo que está haciendo. Ese es el cambio en el mundo. Esto es lo que trae el nuevo mundo.
Entonces, no pasividad, soberanía, soberanía en mis actos, pero ahora va a actuar a través de mí el ser que Dios creó, y no el impostor, el ego, a quien venía dándole mi cuerpo, dándole mi palabra, ya no, ya no. El ser que Dios creó no ve enemigos, no ve culpables, no conoce la culpa, pero sí ve claramente la diferencia entre lo que es amor y lo que no es amor. Y lo que no es amor hace movimientos para corregir. Con poder y amor. Gracias. Me gustaría poner un ejemplo sencillo para enmarcar justo eso que has estado explicando, Lorena, porque lo hacemos todos los días, ¿no? Lo que pasa que de una manera tan cotidiana, tan burda, podríamos decir, que no reparamos en ello, ¿no? Y lo hacemos frente al espejo, ¿no? O sea, cada vez que te miras al espejo del baño, por ejemplo, te ves ojeras, no te gusta lo que ves, pero aceptas que tienes ojeras. No te peleas con el espejo. No le pintas al espejo las ojeras. No haces nada con el espejo, no te peleas, no luchas contra el espejo. No haces como que las ojeras no estuvieran. No haces nada de eso. ¿Qué haces? Aceptas, como dices tú, Lorena, que está siendo, el hecho está siendo, hay ojeras, veo ojeras. Y a partir de ahí tomo una decisión que nada tiene que ver con el espejo, que tiene todo que ver conmigo. ¿Qué hago con las ojeras que el espejo me refleja? Y tomo una decisión, que puede ser, y aquí es donde entramos en que no es el acto, sino de dónde surge el acto. Puede ser, voy a descansar más, he dormido pocas horas, necesito más horas de descanso, o puede ser, voy a coger un poco de maquillaje y voy a maquillarme las ojeras, o no importa, pero es algo que hago en relación conmigo, gracias al reflejo del espejo. No me gustó el reflejo, no me gustó, pero acepté que era cierto. Genial. Este es el punto. ¿Cómo se agradecen los ejemplos? Sí, mucho. Es el lenguaje del corazón, el lenguaje de los ejemplos, Sí. de la imagen. Muchas gracias. Aunque hemos llegado a la hora, si me permitís, si a vosotros os viene bien, hago otra pregunta que es sobre algo particular, pero creo que tiene mucho sentido en lo que estamos viviendo, ¿no? Que es el tema del duelo. ¿Cómo superar el duelo? Situaciones que nos generan tanto dolor, ¿no? Como la pérdida de alguien querido, en este caso siempre lo asociamos con la muerte, pero las pérdidas ocurren de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, si podéis apuntar algo sobre el duelo, cómo vivirlo de otra manera, otra mirada. Yo lo que me surge decir es que hay mucha tendencia muchas veces a intentar transmitir a una persona que ha tenido una pérdida del tipo que sea una pérdida personal o económica o de su trabajo, tipo que sea, a transmitirle pues que relativice, ¿no? Que relativice la experiencia, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, desde la espiritualidad podemos llegar a ser muy crueles también, ¿no? No, piensa que en el fondo, pues volvemos a lo de siempre, esto es un sueño, en realidad somos un alma en tránsito, esto no tiene mayor importancia, que no es otra cosa que intentar negar o evadir una realidad que la otra persona me muestra porque yo no tengo resuelta esa experiencia en mí. Lo que me suscita en mí no lo tengo resuelto. Le tengo miedo, me genera incomodidad y por lo tanto lo mejor que puedo hacer es evádelo, que es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Intentar evadirlo. Entonces yo lo que diría es, para mí solo hay dos posibilidades. Una, que tengas un trabajo previo, un trabajo de conciencia previo, que te ayude a relativizar cuando la circunstancia llega, a verla desde una perspectiva diferente, que por lo tanto no la convierta en un drama.
te puede afectar más o menos, pero de algún modo es como un problema relativo, ¿no? Puedes relativizarlo, puedes aceptarlo, porque tu visión es más amplia, está bien asentada, está arraigada en una comprensión, en una experiencia, en un sentir, no es solo teórico. Entonces, bueno, pero cabe la otra posibilidad, ese trabajo previo no está hecho, es decir, no hay esa comprensión previa, no hay ese cuestionamiento de la realidad tal como yo la percibo, ¿no? Y una vez más, la vida me trae una experiencia que me vuelve a arrastrar, que me vuelve a impactar, que me vuelve a doler. Bueno, es una nueva oportunidad para escuchar ese dolor. Si vuelve a doler, hay una llamada a volver a atender, a volver a mirar. Yo lo que diría es, en esta ocasión, tratemos, lo voy a plantear de nuevo, como decía Lorena, como un deseo. Tengamos el deseo de mirar este dolor, no para validar lo que creo, no para justificar la idea que yo tengo de la separación, la muerte, de que estamos solos, de la lucha, sino para ver si descubro algo nuevo en este dolor, no negándolo, no evadiéndolo, no fingiendo que no lo siento, sino precisamente abriéndome por completo a experimentarlo como si en este momento nada fuera más importante. Si observamos, cuando estamos dolidos, cuando algo nos duele, tenemos el anhelo de recibir algo que nos consuele. A veces el abrazo de un amigo, a veces una llamada, una voz que nos haga sentir acompañados mientras sentimos este dolor. Seamos al mismo tiempo la llamada y la respuesta. La llamada, como a veces muy bien expresa Lorena, como un niño, como una niña. La respuesta, como el adulto que no va solo, como el adulto que va de la mano del amor. Para mí, cada duelo es una invitación. No me voy a quedar solo en decir un duelo es el efecto de la creencia en la separación. No me puedo quedar ahí. Porque quien lo está cruzando, esas palabras no son nada. Es más, le pueden herir. Un duelo es una experiencia donde objetivamente estoy percibiendo una separación, estoy percibiendo una pérdida de algo necesario. De toda esa experiencia puedo focalizarme en el dolor, en la experiencia de ese dolor, con una intención nueva, que no es la de validar mi drama, no es la de validar lo que yo pienso, sino con la intención de aliviar ese dolor con una mirada compasiva. Es ahí cuando me convierto en el vehículo del propio amor para revertir ese amor en un aspecto de mí que no está siendo amado. ¿Quieres añadir algo, Lorena? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pedro. A ver, cosas que dice Jesús en el curso acerca de esto. No habla específicamente de los duelos, pero hay dos conceptos que me vinieron. Uno es a la gente que ha perdido seres queridos a ese tipo de duelo, el duelo por muerte. Seguir en relación. La desaparición del cuerpo no es la desaparición del ser. Y si de verdad estamos en un camino espiritual, creemos que no somos un cuerpo, que no estamos limitados al cuerpo. Y entonces, sigamos en relación. No es el fin del ser, es el fin de su presencia física, pero tenemos una oportunidad enorme de establecer un vínculo aún más profundo, como ahora cuando estamos en este confinamiento y necesitamos seguir en relación, porque sin relación no hay vida.
estamos aprendiendo la relación sin el cuerpo. La experiencia de la muerte puede darnos también ese aprendizaje inmenso que es que no hay muerte, pero a través del movimiento mío de continuar en relación. Por un lado eso, por otro lado, bueno, por supuesto ser absolutamente permisivo hacia las emociones que el duelo traiga, darles espacio, darles acogida, no taparlas con ninguna teoría. Todo pasa cuando se ha agotado, ¿no? Una etapa da paso a la siguiente cuando ha sido vivida por completo, entonces que se viva por completo y que se acoja, como decía antes Pedro, uno mismo, que salga de adentro de uno esa instancia amorosa que acoge a esa otra parte de uno que está sintiendo desconsuelo, que sea consolada por uno mismo, y así conoceremos también a Dios, además del consuelo. Y además, experiencias de este calibre, de pérdida, también puede ser por la pérdida del sostén económico, tienen la posibilidad de llevarme a una experiencia de vacuidad en la que me quedo en blanco. Toda mi vida y todas mis creencias y todo lo que fui, incluidas todas mis heridas, todos mis traumas, todo eso se pone entre paréntesis y puede desaparecer más pronto que sin esa vacuidad a la que este dolor dio lugar, ¿no? Entonces la vacuidad es la vacuidad de todo lo falso, que es lo que duele, solo lo que duele solo puede ser falso, ¿no? Pero no por ser falso no lo voy a coger, lo voy a coger, lo voy a cuidar, lo voy a cubrir de amor para que se vaya deshaciendo, ¿no? Y entonces esa vacuidad va a ser una llamada a lo esencial, al amor, a la verdad, que va a poder habitarme más que antes, cuando no estaba vacía y estaba llena de lo falso. Entonces, la situación extrema de dolor, de pérdida, ha llevado a mucha gente a hacer cambios en su vida hacia el amor por esta experiencia de vacuidad. Entonces, esta dimensión a la que también podemos contemplar y acceder mientras acogemos nuestro dolor, y no sin hacerlo. Pues muchísimas gracias por este maravilloso compartir. Ha sido un placer, un gustazo tremendo. Como ya son las 7 menos cuarto, igual abrir ahora los micrófonos. Eso, las 8 menos cuarto. Abrir los micrófonos para preguntas se alargaría mucho. Entonces, bueno, sí podemos abrir los micrófonos para saludarnos y despedirnos. Y el próximo fin de semana volveremos a encontrarnos, el próximo sábado a las 6, ya que hubo tantas peticiones. Al final no se han unido las 100 personas que lo pidieron, pero bueno, que el próximo sábado, como hemos estado tan a gustito, volveremos a estar aquí charlando un poco con todos los que quieran estar. Yo quiero agradecerte, Mónica, a ti. Ha sido un placer escucharte. Tengo ganas de escucharte más. Me encanta tu manera pausada y profunda de vivir y de llevar lo que llevas. Te lo agradezco profundamente y un placer escucharte. Y a Pedro, como siempre. También me despido pues con toda esa gratitud de poder tener momentos como este, de poder manifestar
que nadie nos puede arrebatar el poder, que incluso cuando no podemos reunirnos físicamente, si el deseo está, siempre vamos a encontrar un modo dentro de las posibilidades disponibles o incluso creando posibilidades nuevas de la nada, ¿no? Para poder encontrarnos y poder seguir compartiendo lo que de manera natural surja a través de cada uno de nosotros. Sea como una invitación a hacer algo como esto, sea como una transmisión de algo, como una escucha, como unas preguntas, no importa. Cada uno aportando esa semillita para que este bonito jardín florezca, luzca como luce. Así que gracias de verdad. Gracias a esta familia Ayumaya y por acompañarnos en este camino.